Bendiciones. Un día más en tu canal Devocionales Centrada en Cristo. Un ministerio para ti, mujer. Yo soy tu servidora y sierva de Cristo. Mi nombre es Bárbara Torres. Y seguimos en esta secuencia de mujeres de la Biblia. Y hoy traemos una mujer que nosotros recordamos como que ella fue piedra de tropiezo para un amor a primera vista. Pero Dios no lo vio así. También recordamos a esta mujer como la menospreciada de la familia, como la menospreciada de la hermana. Su nombre es Lea. Para ubicarnos en este devocional, vamos a partir de Génesis 29. Y es importante y necesario conocer el contexto histórico y cultural en que se escribió esta historia de la Biblia. En aquella época la cultura hebrea era muy diferente a la que conocemos hoy en día. Los matrimonios se concertaban por medio de acuerdos entre familias y los compromisos se consideraban una negociación. Recordando el capítulo anterior, podemos ver que Jacob, después de haber tenido ese conflicto con su hermano Esaú, es decir, a partir de esa mentira, entonces él escapa, donde su madre Rebeca le sugiere que se dirija a la ciudad de Aram, donde se encuentran sus parientes cercanos, en este caso Labán, el hermano de Rebeca. Al ir para allá en ese camino, la primera persona que él conoce es a Raquel en uno de los pozos. Raquel se conoce como una pastora de ovejas. Y vamos a irnos a 29, es decir, Génesis 29, 11. Dice que Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Como describe la Biblia, cuando Jacob vio a Raquel, él la amó desde el primer momento. Es acogido Jacob en casa de Labán y después de un mes de trabajo, Labán le dice que ya era hora que él pidiera un salario. Y ahí es donde él dice que él quiere trabajar 7 años por Rebeca, su hija menor. Vamos a describir que Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Describe la Biblia en Génesis 29, 17. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Es importante cómo la Biblia aquí describe a 2 mujeres con virtudes físicas diferentes. Pero aquí es donde comenzamos con el contexto de Lea. Para eso vamos a pedirle sabiduría al Señor para que nos dé el mensaje como Él quiere que llegue a nuestras vidas. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu misericordia, Dios creador de todo, Dios de perfección, de misericordia. Háblanos en esta hora a partir de esta palabra, a partir de esta mujer, Señor. Queremos ver sus enseñanzas, queremos ver sus virtudes, queremos ver sus efectos, Padre, para poderlo aplicar a nuestras vidas y ser instrumento tuyo para llevar esta palabra a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Muchas gracias. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Podemos ver cómo la Biblia describe a 2 mujeres con características físicas diferentes. Lea, la hermana de Raquel, es decir, la hermana mayor, nos dice que ella era de ojos delicados. Podríamos pensar que son ojos alicaídos, tristes. Quizás es una mujer de este tipo de mirada muy humilde y aunque no estamos seguros de esto. Bueno, resulta que Jacob decide trabajar 7 años por su hermosa Raquel.
Pero, ¿qué sucede? Llegó el día de la boda y era costumbre que en aquella época se debería cubrir a la novia la cabeza con un velo. Así que después de la ceremonia y de la fiesta que Labán hizo para Jacob, llevó a Lea en lugar de Raquel al lecho de Jacob. Y este no se dio cuenta hasta la mañana siguiente. Esto lo podemos ver en Génesis 29, del 23 al 26. Qué decepción a la mañana siguiente para Jacob, porque él quería a su amada, que era un amor prácticamente a primera vista. Pero Lea no lo planeó. Lea no planeó este engaño, es decir, que fue utilizada por su propio padre, que planeó, y ella simplemente obedeció. Bueno, al día siguiente, cuando Jacob vio esta situación, le demandó explicaciones a Labán, y Labán se excusó como que esto era una costumbre dar a la hija mayor antes que la menor en el matrimonio, pero que ya no se podía hacer nada más. Entonces, ahí vemos cómo el engañador de Jacob fue engañado. Entonces, Labán y Jacob llegaron otra vez a un acuerdo de trabajar otros 7 años por Raquel. Esto lo podemos ver en Génesis 27:30. Jacob amaba más a Raquel que a Lea, y por eso ella fue menospreciada. Es interesante ver que en esta narración el Señor ve que Lea era aborrecida por su propio esposo y después por su propia hermana. ¿Y qué hizo Dios? Consoló a Lea de una manera muy hermosa, dándole hijos. A lo largo de esta historia vemos que Lea tuvo 6 hijos varones y una hija. Fue una madre piadosa, y en los nombres que le puso a sus hijos podemos ver su relación íntima y personal con Dios. Podemos ver que Lea era una mujer de fe y oración, buscaba y clamaba a Dios por su difícil situación. Al fin y al cabo, no fue su decisión el casarse con Jacob. Podemos ver en esta narración bíblica que Lea fue una mujer totalmente fiel a su marido Jacob. Ella le amaba y no se cansó de buscar su amor. Aunque podemos ver que Jacob la trató bien, pero realmente él a la que amaba era Raquel. Y esa siempre sería su preferida. Y después lo vimos cuando Raquel tiene sus 2 hijos que fueron los preferidos de Jacob. Pero sigamos con esta narrativa. Jacob regresó a Canaán con toda su familia. Raquel murió en el camino y Lea llegó a ser su única esposa. Es decir, no más rivalidades, no más menosprecio. Más adelante en la historia podemos ver que a través de Lea vemos a su hijo Judá, donde vino el Mesías, de donde vino el Mesías, el Salvador, y de su hijo Leví, la tribu dedicada al sacerdocio y al servicio de Dios en el tabernáculo y en el templo, de donde salieron Moisés y Aarón. Sin duda, Dios bendijo grandemente a esta mujer. De acuerdo a la Biblia, no nos dice nada cuando ella murió, ni cuándo, ni cómo. Tampoco sabemos si ella fue tratada con honor, ya que como pudimos ver, Abraham, Sara, Isaac, Rebeca y el mismo Jacob fue sepultado con honores en esa cueva. Eso lo podemos ver en Génesis 49:31. Pero vamos a ir a ver qué aprendemos acerca de Lea en este día. En primer lugar, Dios nos recuerda que el diseño divino de Él para el matrimonio es un hombre y una mujer. Esto, bueno, parece que sí, que todos lo sabemos, pero la bigamia, es decir, ese matrimonio entre varias personas, eso siempre va a traer problemas y amargura dentro de una relación familiar. Porque una esposa va a ser amada más que la otra.
Siempre va a haber celos, envidia, como podemos ver en este relato. Con esta razón, la Biblia nos enseña que el matrimonio se plantea solo el marido con su mujer, una sola mujer. Y posteriormente lo vemos en Levítico 18:18, donde la ley prohíbe el casamiento simultáneo con dos hermanas. Dios es sabio y en su sabiduría es que Él hace estas leyes porque debido a nuestro pecado que llevamos dentro, cometemos todos estos errores. En nuestros días eso es prohibido y penalizado en muchas partes del mundo. Podemos ver en segundo lugar que Lea nos recuerda el valor de un carácter piadoso. Porque fíjense que a pesar de las circunstancias, ella soportó. Y en ningún lugar vemos en la Biblia que Lea era una mujer amargada o quejadiza. Al contrario, vemos que ella siempre pone su causa delante de Dios. Y vemos también una cierta contentura cuando ella alaba a Dios a través de los nombres de sus hijos. Por último, también podemos ver en tercer lugar que Lea nos recuerda la importancia de descansar y confiar en Dios. Reflexionemos, ¿cómo actuamos nosotras cuando las circunstancias son adversas? ¿Qué parámetros tenemos en nuestras vidas a la hora de elegir al hombre amado, a la hora de buscar esa pareja ideal? Somos personas que nos deprimimos, le echamos la culpa a Dios. Somos personas quejadizas. Lea es un ejemplo y reto para todas nosotras, porque a veces aprendimos a echar nuestra ansiedad sobre Dios y Dios siempre va a tener cuidado de nosotras, como aparece en 1 de Pedro 5:7. El apoyo o amor de Lea no pudo encontrar en su hermana, es decir, Lea no pudo encontrar en su hermana un apoyo y mucho menos en su amor, pero lo encontró en Dios. Por medio de Cristo y su obra redentora, nosotras también podemos descansar y estar satisfechas en Él. Siempre va a haber una solución para nuestros problemas, para nuestras circunstancias. Y siempre vemos este carácter de Dios en su justicia divina, levantando al menospreciado, levantando al caído, porque así lo dice el Señor Jesucristo. Así lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Siempre vamos a tener consuelo en nuestro Señor Jesucristo, no importa por lo que estés pasando. Esta situación de Lea es muy difícil y ninguna mujer debería de pasarla. Siempre estando presente de que el matrimonio es solamente entre un hombre y una mujer y que ese hombre es llamado a respetar y amarla y tratarla como un vaso más frágil. Y nosotras someternos a Él como ella se sometió a Jacob a pesar de ese desprecio. Vemos que ella siempre aclamaba a Dios para que Él se volcara hacia ella y la amara como amaba a Raquel. Es una historia triste y vemos que no es una historia contada muchas veces desde este punto de vista. Siempre vemos a Lea como la intrometida, la que puso tropiezo a ese amor a primera vista que tuvo Raquel y Jacob. Pero
viéndola desde el punto de vista de Dios, vemos que Dios se consoló, que Dios la consoló, que Dios vio que ella era menospreciada y le dio muchos hijos, y de sus hijos Judá, la tribu de Judá, vino aquí el Mesías, nuestro amado Cristo Jesús. Que de la tribu de los Leví vino un gran sacerdocio, vino Aarón, vino Moisés, que sacaron a la esclavitud de su pueblo. En otro momento vamos a hablar de Raquel, porque ella también tuvo sus virtudes. Oremos. Muchas gracias, Padre, por esta palabra hermosa que tú nos das acerca de esta mujer con tanta aflicción, pero también con tanta fe y tanta oración, que en vez de quejarse, Padre, ella ponía todo a ti, mi Señor. Y así queremos ser nosotras, Padre, en nuestras situaciones difíciles, ponerlo todo ante ti, Padre, en vez de quejarnos, en vez de sentir envidia, en vez de tratar al otro mal, mi Señor, en vez de menospreciar, ponerlo todo en tus manos. Gracias que esta palabra, Padre, nos sirva de ejemplo, Padre, para continuar con nuestras vidas, poniendo siempre la oración y la fe en ti, sobre todas las cosas. Todas estas cosas te lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Si esta palabra te ha servido de bendición, hermana, sea la gloria al Rey de Reyes. Amén y amén.